Somos medios ingenuos cuando pensamos de que las luchas que nosotros transitamos en la vida y los problemas que nos rodean tienen solamente una connotación terrenal. Hay alrededor nuestro un mundo espiritual, el cual por ahí no lo concebimos con nuestros ojos físicos, pero es algo real. Y contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes, es nuestra lucha. Es por eso que necesitamos disciplinas espirituales. Hoy día vamos a ver la razón por la cual necesitamos disciplinas espirituales, hábitos espirituales, porque nuestra lucha es espiritual, no es física. Y vamos a ver 3 cositas nomás en este pasaje con respecto a esta lucha invisible que nosotros tenemos. Hay un mandato general y dice: fortalezcanse con el gran poder del Señor. Luego hay un mandato específico y es: pónganse toda la armadura de Dios. Y 3, la razón de estos mandatos es porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. En primer lugar, cuando dice fortalezcanse con el gran poder del Señor, esto nos libra de 2 peligros. El primero es querer huir de esta lucha y tener miedo en esta lucha que nosotros estamos involucrados. Y el segundo problema o peligro que se nos presenta es pensar que nosotros podemos hacer frente desde nuestras fuerzas humanas a esta lucha. Dice: fortalezcanse en el gran poder del Señor o con el gran poder del Señor. Hay versiones que lo dicen distinto. Pero es en el Señor que podemos hacer frente a las acechanzas del diablo. Cuando dice el mandato específico es ponerse toda la armadura. No son armas nuestras, son armas que Dios ha dispuesto para nosotros. El libro de Efesios nos habla de una espada. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. Y con la espada nosotros somos librados de mentiras del enemigo y hacemos frente a todas esas acechanzas del diablo. También nos habla de un yelmo o un casco. ¿Por qué? En la mente es el campo de batalla. Es ahí donde Satanás quiere penetrar profundo y desviarnos. También nos habla de una coraza de justicia. La palabra justicia en esa porción de la palabra es la palabra integridad y cubre casi todo el cuerpo de un soldado. La palabra integridad tiene que ver con coherencia, con ser la misma clase de persona aquí adentro que afuera, con ser la misma clase de persona en la familia que en la iglesia, con ser la misma clase de persona en el trabajo que con la familia, y así sucesivamente. Es que seamos coherentes. Hay otra palabra que aparece en la Biblia que tiene que ver con la palabra integridad y es irreprensible. La palabra irreprensible tiene la idea de un sartén caliente que no tiene mango. Es decir, no hay por dónde agarrarlo. ¿Han sentido esto alguna vez? No hay por dónde agarrarlo. Por donde lo mires, ¿sí? No se encuentra algo en lo que nosotros lo podamos juzgar. Tendrían que mentir para que nos chapen en algo, digamos. ¿Sí? Muy bien. Y también nos habla de un calzado. El calzado del Evangelio. Cuando nos dice que nosotros tenemos que tener estas sandalias o este apresto del Evangelio también dice, nos habla de el apóstol Pablo sin duda mientras ha estado preso, está viendo un soldado cómo está vestido, por eso lo está describiendo, y las sandalias se acordonaban hasta la rodilla, estaban bien ajustadas y se cree que tenían como pequeños clavitos en la suela. Esto le permitía al soldado estar bien aferrado al piso. Porque el Evangelio trata de tener en claro dónde estamos parados. Es nuestra certeza. Es nuestro lugar.
en donde nos movemos. Y la otra connotación que tiene el hecho de ponernos las sandalias del Evangelio tiene que ver con el hecho de poder predicar o presentar el Evangelio a otros. Alguien que está parado en el Evangelio comparte el Evangelio. Alguien que no sabe bien dónde está parado en el Evangelio, ¿sí?, no lo comparte. ¿Cómo podés saber si has comprendido el Evangelio? Porque lo compartís. Porque el Evangelio es para compartirlo. Y ahí sabemos si estamos bien parados o no. Y el tercer puntito que aparece ahí es la razón de estos mandatos. Debemos hacer este mandato general y específico porque nuestra lucha, como decíamos al principio, no es terrenal, sino espiritual. Hay una frase de Lewis que me llamó mucho la atención. Dice así: en lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia, el otro en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Hay dos polos opuestos, ¿ven? Y cuando hablamos del mundo espiritual podemos caer en estos peligros. Que nos llame demasiado la atención y empezamos a exagerar las cosas y vemos cosas que no son o sentimos cosas que no son. O decir, no, Satanás y los demonios no existen. Yo quisiera presentarle en esta noche 5 verdades que todo creyente necesitaría saber con respecto al mundo espiritual. Es un tema bastante sensible y también que se dice mucha mentira con respecto a este tema. En otros espacios de la iglesia por ahí hemos visto algunas verdades con respecto a la lucha espiritual. La primera verdad que usted tendría que saber es que existe un mundo espiritual invisible. Existe. Por más que usted diga no lo veo, no lo siento, no lo percibo, esto está. Y hay 3 pasajes que nos podrían ayudar a entender de que esto es una realidad. En Segunda de Reyes, capítulo 6, 15 al 19, aparece la historia de Eliseo y su siervo, Giezi, el cual Giezi estaba muy atormentado porque había un ejército que quería destruir al pueblo de Israel. Entonces Eliseo ora para que los ojos de su siervo sean abiertos. Y cuando se le abren los ojos, ve que son más los que están de parte del pueblo de Dios que los que están con el enemigo. Hay otro pasaje también en Daniel capítulo 10, donde un ángel le revela a Daniel la batalla que ha estado enfrentando. Y en los evangelios encontramos diversos pasajes que también nos dan autoridad para decir que esto es real. ¿Se acuerdan cuando veíamos el tabernáculo? ¿Sí? El último elemento que vimos, ¿cuál fue? El arca. El arca sobre el propiciatorio tenía ¿qué? Dos querubines. Los querubines sobre el propiciatorio nos hablan de la centralidad y también nos hablan de guardarnos en los extremos. Ellos están en los extremos. Ellos no son lo importante. Lo importante es la sangre derramada en el propiciatorio. Los ángeles no se están mirando uno al otro diciendo, este ángel es importante. No, están mirando la sangre porque el sacrificio de Cristo es lo relevante. Los ángeles no, pero los ángeles ahí, dentro del tabernáculo, lo que expresan es que en la relación de Dios con el hombre, el mundo espiritual está viendo y está presente. Como le pasó a Jacob. Él dice que en un momento estaba en un valle y se dio cuenta de que él estaba en medio de 2 campamentos, espiritual y terrenal. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque
Mientras vos estás librando una tentación, tal vez en tu casa, frente a tu computadora, no estás solo. Vos pensás que estás solo, pero hay una batalla que se está librando en ese momento. Hay ángeles que te están viendo, porque en la relación de Dios con el hombre hay ángeles y también hay demonios. No los vemos, pero están. Porque en el templo por todos lados las cortinas estaban bordadas con ángeles, porque en la relación de Dios con el hombre hay un mundo espiritual presente. Nuestro hogar puede abrir puertas espirituales. ¿A través de qué? De la televisión, de la música, de lo que estás viendo. Tu hogar se puede convertir en una escalera al cielo o una escalera también para las tinieblas. ¿Qué estás dejando entrar en tu casa? No podemos pensar y ser tan ingenuos de decir, yo puedo ver, asistir, escuchar, estar en cualquier lugar y pensar que no me voy a corromper. Esto es una gran mentira. Mientras nosotros estamos ahora en este lugar, se están librando batallas espirituales. Es más, tal vez en tu mente el enemigo esté largando dardos. Entonces hay que levantar el escudo, pero tal vez no tenés este escudo. Por eso te has engañado tanto. Capaz que tu mente es un campo de batalla donde está ganando el enemigo. ¿Por qué? Porque no hay salvación en tu vida aún. Lo que hay que hacer es armarse de toda esta armadura. Lo segundo, estamos involucrados en una batalla invisible. Segunda de Corintios, capítulo 10, es bastante claro con respecto a este tema. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino, ¿ves? No es poder terrenal, es divino, para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Hay algo claro en este pasaje, ahí tenés otro más en 2 de Corintios 4:4. La batalla es espiritual, por lo tanto las armas no pueden ser terrenales. Y hay algo que está en juego según este pasaje, el conocimiento de Cristo. Como Satanás, según el versículo que está a continuación, dice que tiene este mundo cegado, lo que quiere es que vos no puedas conocer más a Jesús, por lo tanto, armará distintos escenarios. Mira, Él no tiene problema con que vos pienses que Él no existe. No le interesa. Porque tal vez ese sea el mejor engaño. Pero vos tenés que ser consciente de que te pueden estar engañando. En tercer lugar, hay algo que debemos comprender. Tenemos un adversario poderoso, pero no es todopoderoso. Y eso es importante saberlo. Es poderoso, por supuesto, pero es nada comparado a nuestro Señor. Nosotros hay veces que no hablamos de este tema porque nos da miedo, ¿no? Y hay un tema con esto, es que hay veces que jugamos con este tema. Y no es un tema para jugar. No es un tema para abrir puertas. No es un tema para coquetear. Porque es algo real, aunque no lo vemos. Primera de Pedro 5:8 dice así: practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente. ¿Buscando a qué?
a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Hay algo lindo que dice este pasaje, usted dirá, ¿cuál es la parte linda? Dice que Satanás está como un león rugiente, como un león, porque él no es león. Nuestro Señor dice que Él es el león de Judá. Pero Satanás no es león. Es como un león, pero él nos engaña. ¿Saben qué? Muchos que estudian por ahí el mundo animal dicen que un león ruge luego de comer. Es decir, que este pasaje por ahí lo que quiere decir es que Satanás anda como un león rugiente, queriendo decir, me he comido a varios, para infundir temor. Pero nosotros podemos resistir a Satanás. Miren, hay un problema y que tal vez alguno lo puede tener en esta noche, y es pensar que Satanás no existe. Esto lo conversaba con una persona hace un tiempito, y él me dice, yo en esto no tengo problema porque él no existe. Bueno, la palabra da como varios indicadores de que esto es así. Satanás existe. Miren, la autoridad de la Biblia en Génesis 3.1, desde el principio, desde el primer versículo, libro de la Biblia, vemos la obra del enemigo engañando y trayendo mentira. El testimonio de Cristo, Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo. Y la realidad de los demonios, yo les puse un versículo ahí, pero están en todos los evangelios, lo puede ver. ¿Sí? El Señor mismo liberó a muchísimos que estaban endemoniados. ¿Quién es Satanás? Esto es importante que lo veamos a la luz de la palabra porque hay tantas mentiras con respecto a este tema. Un espíritu creado, es decir, que él no es eterno. Esto es importante. Un ángel, un querubín. Esto después, por razón del tiempo, no los vamos a buscar a todos los versículos, pero usted lo puede anotar y después los lee todos en su casa, ¿sí? Para que vea que lo que estamos diciendo es verdad. ¿De dónde vino? Fue creado perfecto. Es lo que nos dice el libro de Ezequiel. En el capítulo 28 hay una descripción bastante clara de Lucifer. Tuvo un estado celestial, nos dice Judas capítulo 6, versículo 6. Fue un guardián de la gloria de Dios, porque era un querubín. Los querubines, ¿ven? Eran los que estaban ahí en el propiciatorio, guardianes de la gloria de Dios. En Ezequiel, los primeros capítulos los menciona a los querubines, ¿sí? Como, no me sale ahora la palabra que usa Ezequiel, pero justamente dice que tienen la espada en la mano para castigar a todo aquel que no honra al Señor. La ocasión de su pecado, poder y belleza. La naturaleza de su pecado, orgullo. Y vamos a leer este versículo para que quede bien claro. Isaías 14, 12 al 13. Isaías 14. Dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Y bueno, sigue el pasaje hablando del orgullo de Satanás. La causa de su pecado personal fue una libre elección, nadie lo incitó. En cuarto lugar, no debemos subestimar, y acá nos vamos a demorar un poquito, ni temer a nuestro adversario. No hay que tenerle miedo, pero tampoco menospreciarlo. Hay un problema con nosotros con respecto
a la lucha espiritual. Hay veces que, como decíamos, no queremos hablar del tema, lo esquivamos, y hay otras veces que nos subimos a una moto. ¿Sí? Y como el Tincho, ahí está. Y agarramos a Satanás y lo atamos a la silla, a la pata de la mesa, lo metemos en una caja. Yo cuando era chiquito, me enseñaron una canción que yo después digo, ¿qué estaba cantando yo? Y decía así la canción: si yo tuviera una cajita chiquitita para guardar a Satanás. Ve la canción que me enseñaron, ¿eh? Tengo que hablar con esos maestros de escuela dominical. Para guardar a Satanás, yo lo sacaría y lo pisaría y lo volvería a guardar. Miren las canciones que cantaba. Después me di cuenta y le pregunté a mi mamá, creo, mamá, ¿qué es esta canción? Bueno, analizamos la letra y nada que ver, ¿no? Fíjense qué interesante cómo había una mala predisposición de enseñar esta canción. No, pero Satanás se mete por donde puede y quiere. ¿Ven? Es engañador. En el libro de Judas encontramos que dice que el arcángel Miguel ni siquiera se atrevió a proferir una maldición con respecto a Satanás. El arcángel Miguel no se atrevió a decir nada. El Señor te reprenda. Y nosotros que reprendemos, hacemos eso. Nuestra autoridad en el Señor es delegada, pero nosotros no tenemos autoridad por nosotros mismos. Es en el Señor. Es un lugar donde nosotros habitamos, nos movemos. Hay algo importante que lo vamos a ver luego con respecto a las tácticas de Satanás. Deje eso ahí, pensando, las tácticas de Satanás. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas o maquinaciones. Hay veces que nosotros somos bastante ignorantes e ingenuos con respecto a la batalla espiritual que se está librando. Ingenuos. ¿Cómo podemos asegurarnos que no ignoramos las artimañas o maquinaciones del enemigo? Algo que nos puede ayudar. Ahí lo tiene anotado. Los nombres de Satanás revelan sus tácticas. Satanás es nombrado de diferentes maneras en la palabra. Y sus nombres revelan cómo se mueve, qué quiere, ¿sí? ¿Cuál es su estrategia? El primer nombre, Satanás. Satanás significa adversario. Hay algo importante. Me acuerdo cuando estaba en la facultad, hubo una materia que se llamaba Estrategia y Lógica de los Deportes, ¿sí? Ahí en Educación Física. Y algo que me llamó mucho la atención es cuando llegamos a los deportes. Los deportes se dividen en psicomotrices, sociomotrices. Hay deportes de oposición, de impacto, diferentes categorías. Ahora, hay deportes en donde yo tengo un oponente y hay deportes en donde yo tengo un adversario y es distinto. Por ejemplo, alguien que practica boxeo tiene un oponente. Cuando se juega el fútbol hay un oponente. Rugby es un oponente porque hay roce de cuerpo, hay impacto, me pueden golpear. ¿Sí? Ahora, cuando el deporte está dividido, por ejemplo, vóley, hay una red. Yo tengo un adversario, no tengo un oponente. Cuando yo nado, tengo un andarivel en donde yo estoy compitiendo con alguien. No me puede tocar, pero estoy compitiendo. Es un adversario. Satanás es un adversario. Esto es lo que está queriendo enseñarnos la Biblia. El hecho de decir que Él no tiene autoridad cuando nosotros estamos en el Señor de tocarnos y hacer lo que Él quiere. Luchamos, por supuesto,
pero no puede tocarme. ¿Por qué? Porque no está permitido por Dios, a no ser que Dios lo permita. Diablo significa acusador, calumniador. Él es padre de mentira. ¿Quiere darle la bienvenida a Satanás en su vida? Mienta, sea un mentiroso y será un preferido de él. Lucifer, hijo de la mañana. Belcebú, señor de las moscas. Cuando estudiábamos las plagas de Egipto, veíamos que cuando está la plaga de las moscas, hay una diosa que se llama Watchit. Y lo que quería simbolizar el Señor cuando da el golpe decisivo de mandar esta plaga es ir contra toda la mugre, toda la inmundicia. Donde hay inmundicia, podredumbre, deseos desenfrenados, lujuria, pornografía, diga lo que venga a su mente, hay moscas. Ahí está el enemigo. Belial aparece en 2 Corintios capítulo 6 versículo 15, donde habla de nuestra comunión, donde habla de que no hay comunión entre Satanás y Jesucristo. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No puede haber comunión. También dice la palabra que Él es tentador. Cuando usted está siendo tentado, la otra vez escuchaba a una persona que decía, Dios me está tentando, me parece. Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Dios, tenemos que, en otro momento, podríamos hablar de la diferencia entre una prueba y una tentación. Son cosas distintas según Santiago. Pero Dios no tentaría a nadie. Se estaría contradiciendo a sí mismo. Es príncipe de este mundo. No es rey, ¿sí? Satanás no tiene un reino. No. Él es príncipe. Es acusador de los hermanos. Y algunas representaciones que le incluyen es serpiente, dragón, ángel de luz, ¿sí? Vamos a ver un poco la táctica que él usa. Usted dirá, ¿por qué estamos viendo esto? Y porque somos bastante engañados. Y estamos entrando, yo creo, tal vez estoy equivocado, en un año muy complicado, donde diferentes ideologías pueden estar estableciéndose por ahí como verdades. Y nosotros tenemos que dar batalla, pero de una manera espiritual. Satanás ataca el plan de Dios y de la iglesia a través de algunas cosas que son importantes. Falsa sabiduría. Santiago capítulo 3 habla de que hay sabiduría terrenal, diabólica y carnal. Y que también hay una sabiduría que es celestial, que trae buenos frutos, que da vida, que es pacífica. ¿Sí? Ven que la manera de luchar no es terrenal. Hay veces que nosotros queremos luchar de una manera terrenal y Dios nos dice no, porque esto es espiritual. No se trata de pelearse con la gente, no se trata de tratar mal, no, es algo espiritual. Falsas filosofías y falsas religiones. Colosenses capítulo 2, versículo 8. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y ¿ven de dónde surgen? Y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Las falsas filosofías provienen de los poderes espirituales. La filosofía tiene que ver con formas de pensar, pensamientos que se están como imponiendo también, ideologías. Está muy de auge escuchar sobre ideología de género. ¿Lo han sentido? No, el que no lo sintió, bueno, vive en una burbuja. Bueno, pero es algo que se escucha muchísimo. Ideología de género, bueno, eso tiene diferentes ramificaciones. Transgénero, transespecie, transedad, ¿sí? Había una persona que era transgénero, ¿sí?
hombre que empezó a decir que era mujer, bueno, hizo algunas transformaciones y llegó a los 45 años y ahora no es transgénero, es transedad. Y una familia lo ha adoptado y está vestido de nena chiquita, con uniforme de escuela. Es así. Hace unos meses murió de una manera muy triste. Él se suicidó. Se suicidó un hombre que es transespecie. Hizo transformaciones en su rostro, se limó las uñas, se limó los dientes, implantes, porque él decía que era gato. Y se suicidó. Miren qué triste. Pensé que algunos pueden decir, oh, qué chistoso, pero es triste, es muy triste, porque él vivió así. Hay un hombre, ingeniero, no sé si lo han visto, salió en el noticiero también, ingeniero, y él, mente privilegiada, bueno, la usó para hacerse unas prótesis en brazos y piernas, porque él dice que ahora es cabra. Dejó toda su familia y vive en los montes comiendo pasto. Es así. Mira hasta dónde Satanás puede llegar y destruirnos la vida. Porque a lo que a nosotros nos puede parecer ridículo, Satanás está matando, destruyendo y robando. Ven, disparates. Falsos ministros, miren. Hay algo que vamos a empezar a vivir y ya estamos viviendo. No solamente un ataque fuera, sino dentro del mundo cristiano, también dentro hay falsos ministros. Dice la palabra, estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Lo ven? Pero no me sorprende para nada, dice Pablo, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que los sirven también se disfracen de siervos de justicia. Son disfraces. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Cuidado a donde asiste. Cuidado a lo que escucha. Porque no todo es verdad. Sométalo todo a la palabra de Dios. Por eso, para hablar de un tema tan sensible con respecto a lo que es el mundo espiritual, no agarramos ningún libro externo, sino agarramos la palabra de Dios. Pero no solamente hay falsos discípulos, sino que también, falsos ministros, sino que también falsos discípulos. Mateo dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca los conocí. Un pensamiento que yo anoté después de leer este versículo, se los leo. La identidad de un discípulo no está fundada en lo que profetice, en los actos de liberación o en milagros que pueda ocurrir. Tampoco está en que pronuncien el nombre de Jesús, sino habitar en ese nombre y ser conocido por Dios. Cualquiera puede pronunciar el nombre de Jesús. Yo puedo decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pero el nombre de Jesús no es algo que declaramos, es algo donde habitamos. Por eso hay una palabra muy importante ahí, es en el nombre. Es un lugar, es un espacio. En el nombre se habita. Por eso Jesús va a decir, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo daré. Y cuando va a decir todo lo que pidan en mi nombre, lo va a decir en Juan capítulo 15, que es, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, y mi palabra en ustedes, permanezcan en mi amor, entonces pidan lo que quieran. Porque están en mí, están en mi nombre. Si estamos fuera del nombre, yo puedo decir el nombre, pero no estar dentro del nombre. Y eso es importante. Falsa moral. Así también ataca Satanás el plan de Dios. Es bueno que sepas, le dice Pablo a Timoteo, que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos.
Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán. No perdonarán. Calumniarán a otros. No tendrán control propio. Serán crueles. Odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos. Pero, ¿qué dice? Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. ¿Saben lo más triste de este pasaje? Es que Pablo está describiendo no a hijos de Dios. Está describiendo a personas que no son de Dios. Pero esto muchas veces es una descripción nuestra. Tal vez Pablo, si viviera hoy, diría, con David no te juntes, aléjate. ¿Será que somos malagradecidos, imprudentes, desobedientes? ¿Nos burlamos de Dios? ¿Será que no amamos? ¿Será que no sabemos perdonar? Ataca también a través de falsas enseñanzas. Hay de los que llaman a lo malo bueno. Dígame si esto no describe el mundo donde estamos viviendo. Por eso no hay que ser ingenuo a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Mira, hay cosas malas que nosotros estamos haciendo y decimos esto es bueno. Y Dios dice, eso es malo. Y lo peor es que muchas veces entre nosotros nos decimos, che, qué bueno lo que estás haciendo. Y es malo. Y dice, miren, es claro, muchas veces aparece en la palabra, esta pequeñita palabra hay. Y cuando el Señor la utiliza, está hablando de algo que Él va a hacer o va a tomar en sus manos. Ay, dice. Lo que de aquellos que a lo amargo le dicen dulce y a lo dulce le dicen amargo. Nos engañamos a nosotros mismos y hacemos fuerza para engañarnos. Para no sentirnos mal, nos autoengañamos y decimos lo que estoy haciendo está bien. Y Dios dice, mira, yo no cambio, mis parámetros no cambian. Lo que yo dije que es malo y lo que digo que es bueno es bueno. Y eso va a ser siempre así. Nosotros debemos ser iguales. Cada vez es más difícil esto. Falsas señales. Me asombra que tan pronto, dice Pablo, estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Miren, el Señor Jesús dijo algo que está tan bueno que lo haya dicho Él. Él habló de estos últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos peligrosos y difíciles. Dijo Jesús, entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o el Mesías está allá, no le crean. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y miren lo que van a hacer. Y realizarán señales y milagros. Las señales y los milagros no son pruebas de que sea un discípulo. ¿Se da cuenta? Esto que nos dicen, no todo lo que brilla es oro. ¿Ven? Satanás se disfraza como ángel de luz. Bien, las señales no es el tema. Hay algo importante. ¿Cómo distinguir si una señal es falsa o es verdadera? Aquellas señales que llevan a la exaltación del hombre, no está Dios ahí. Aquellas señales que
no confirman el evangelio. Aquellas señales que buscan la extensión del reino del hombre, pero no del reino de Dios. Dios no está ahí. No importa si se levanta un muerto, no importa, ¿me entiende? No importa si hay luces, que usted se sintió, no. Dios no está cuando lo que se busca es lucrar. No está Dios ahí. Las señales son para confirmar el evangelio. Ninguna señal de Dios respaldaría un mensaje contrario al de las Escrituras. Cuando Dios hizo una señal a través de Moisés, era para confirmar algo. Algo importante, Dios no hace señales. Yo creo que sigue haciendo señales porque Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. ¿Sí? Pero en los últimos tiempos habrán falsas señales. ¿Se da cuenta? Dios no hace señales para entretener a la gente. Sus señales son con propósito. Todas. Y tienen significado. Todas. No vaya detrás de señales. Hay que filtrar todo a través de la palabra. Satanás ataca al pueblo de Dios, y me apuro acá, engañando a las personas, destruyendo vidas, persiguiendo a los santos, impidiendo que se cumpla un servicio. Si este año usted quiere servir al Señor en algún ministerio, ¿se lo ha planteado? ¿Le gustaría? ¿Le gustaría? ¿Sí? Dele la bienvenida a la oposición entonces. Porque va a ser así. Va a ser así. Es así. Promoviendo divisiones, plantando dudas, produciendo sectas y religiones en el mundo. Cada vez hay más sectas. Le digo una vieja, la iglesia maradoniana. O sea, y así debe haber iglesia de Messi, no sé. Pero se inventan. Porque Satanás quiere meter dudas, instando al pecado. La ira, el orgullo, la preocupación, la autoconfianza, desánimo y inmoralidad, mundanalidad. Todo esto lo insta ¿quién? Satanás. Satanás. Hermano y hermana, no se engañe, no sea ingenuo. Abra sus ojos. El poder de Satanás, y acá cambiamos rotundamente de esto. El poder de Satanás es limitado. Fue creado, por tanto no es omnisciente ni infinito. No es omnipresente, no puede saber todo, no puede estar en todos lugares. No puede. Nuestro Dios sí. Puede ser resistido por nosotros, por supuesto. Y Dios le pone límites. Quiero entrar en el último punto. El punto que viene dice, nosotros no peleamos para obtener una victoria. Peleamos desde la victoria. Y esto me encanta. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y quisiera ahora solamente que me siguieran la lectura de estos versículos que son maravillosos. Miren, la palabra dice, ustedes, queridos hijos, ¿qué dice? Son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. ¡Qué alegría! Primera de Juan 3:8 dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Lo podemos decir juntos? Para destruir las obras del diablo. Amén. Para destruir las obras del diablo. Mire lo que dice Primera de Juan 5, 4 al 5.
Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Es nuestra victoria. Este versículo me encanta. Mire lo que dice. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular. Esa palabra me encanta. ¿Saben que en griego la palabra anular es katargeo? Es dejar sin efecto. Eso significa katargeo. Dejar inactivo. Lo apagó. Mediante la muerte del poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Mire qué bonito este pasaje, Colosenses 2:13 al 15. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los desarmó. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Amén. ¿No le dan ganas de dar un aplauso al Señor? Amén. Romanos, para terminar, dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos. Mire lo que dice el versículo 37. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El lugar en donde habitamos hace la diferencia. El tema es si estás habitando bajo la sombra del Altísimo o si estás morando bajo las sombras de las tinieblas. Jesucristo vino para trasladarte de las tinieblas a la luz, para que tu sequedad se convierta en un río, para que tu muerte cambie a vida, para que tu llanto se convierta en baile. Pero la diferencia lo hace si estás en Jesús, si habitas en su amor.
Puede venir cualquier cosa, pero la diferencia lo hace si has habitado en el amor de Dios revelado en Cristo Jesús. Te invito a inclinar tu rostro.